Bienvenidos. Historias, mitos y leyendas. Cuitzeo y sus alrededores. Radio Oro Morelia, con Baldo Rivera. Conducido por Yacer Castro, Rogelio Ferreira, Freddy Morales, en audio y video en YouTube. Comenzamos. Radio Oro Morelia presenta Historias, mitos y leyendas. Un programa enfocado en sucesos paranormales reales. Te invitamos para que nos escuches a través de las diferentes plataformas digitales que conforman Radio Oro Morelia. Conducen Yacer Castro, Rogelio Ferreira y en audio y video, Freddy Morales. Comenzamos. Hola, buenas noches a todos los que nos acompañan. Bienvenidos a su programa de historias, mitos y leyendas de Cuitzeo, transmitido por Radio Oro Morelia. Es un gusto tenerlos nuevamente con ustedes en este viernes, hoy que es viernes 28 de marzo y que estamos en el programa número 65. Así que, pues ya se juntaron bastantes programas y nuevamente aquí estamos con ustedes. Comentarles que en ausencia de nuestro compañero Yacer, que es el encargado de este programa, no pudo estar por situaciones personales, pero aquí estamos y quisimos no dejar pasar este viernes y contarles algunas anécdotas, y esperemos la próxima semana tener aquí a Yacer. Y bueno, ya estamos ahí, se nos han quedado algunos relatos y también algunos invitados que tenemos planeado para todos ustedes. Así que un saludo a los que nos acompañan el día de hoy. Nuevamente aquí Freddy, atrás de cámaras como siempre, y siempre teniendo todo listo ahí en el canal de YouTube para que lo sigan ahí en YouTube, a Freddy Morales Zurita. Y ya es oficial, dice al final oficial el canal, o nada más dice Freddy Morales, no me acuerdo. Freddy Morales. Ok, bueno, y aquí también tenemos a Baldo Rivera, así que un saludo, Baldo, y a todos los que nos acompañan el día de hoy, allá en cabina, allá en Morelia. Así que un gusto estar con todos ustedes. Y bueno, ahorita, cuando estamos los dos, pues uno lee y otro está viendo los mensajes, ¿no? Pero ahorita, no veo los mensajes ahorita en el intermedio, y por ahí ya están algunos empezándose a conectar. Así que bueno, pues ya hoy es nuestro último programa de marzo. Ya se nos fue marzo, ya arrancó la primavera. Esta semana estuvo un poco rara, porque se nos vino en la mañana eran días fríos, pero a mediodía un calorón. Ya está fuerte el calor. De hecho ahorita ya se siente, ya no andas al menos con suéter, no, ya aguantas sin suéter, ¿no? Y bueno, pues el día de hoy quise retomar algunas de las historias que por ahí se nos han quedado y documentadas de lo que estuvimos platicando el año pasado. Si se acuerdan, en uno de los episodios del año pasado nos juntamos con Yacer y estuvimos viendo todos los libros, juntamos aquí muchos libros donde había pues muchos relatos, muchas historias, y bueno, pues no es fácil leer tantos libros y empezar a buscar la parte de Cuitzeo, ¿no? Entonces hoy traje uno, traje varios, pero me voy a concentrar en uno que está muy bien y habla de incluso algunas historias que se han ido entrelazando, y nada mejor, así como quedó como anillo al dedo, como decimos, el nombre de Historias, Mitos y Leyendas.
que por cierto ahí no sé de quién fue el nombre originalmente. Ah, mira, bueno, pues fue de Baldo, el nombre de Historias, Mitos y Leyendas, porque justo aquí en Cuitzeo, pues tenemos pues un legado histórico muy muy grande, pero esta historia pues se va pasando con los años, algunas no quedan registradas, se van convirtiendo en mitos y en leyendas, y es lo que vivimos actualmente, ¿no? Así que bueno, ahorita no sé si se alcance a ver, se llama, a ver si ahorita Baldo lo puede acercar un poco para que lo vean. No es muy común este libro. Bueno, de hecho los libros de Cuitzeo, como hemos dicho, la mayoría son pues ediciones pequeñas de pocos ejemplares. La mayoría pues ya son de muchos años. Y hoy traje dos. Pues todavía es como normal, ¿no? Me refiero a normal en cuanto a empastado, un libro como lo conocemos. Y ahorita les comento del otro. Y se llama Leyendas Mexicanas, de José Rogelio Álvarez, un tocayo. Y aunque si lo vemos así, pues pensaríamos que habla pues de las típicas leyendas, pero oh sorpresa, viene de Cuitzeo. Viene leyendas de Cuitzeo y me gusta mucho porque va entremezclado entre la historia, y ahí empieza el mito y la leyenda, ¿no? Así que bueno, en esta primera parte casi no uso lentes, así que bueno, es por las letritas, están muy chiquitas las letras. Ya tengo que usar los lentes porque sí está muy chiquita esta letra, pero empieza pues como muchos se acordarán, pues las historias del convento, ¿no? La historia de hace muchos años, y de ahí se va enlazando muchas historias, ¿no? Entonces habla antiguamente muchos de los que venían a Cuitzeo, como saben, era de paso rumbo a Morelia, y había mesones, lo que eran los mesones, y aquí en Cuitzeo pues había un mesón muy famoso. Ya no nos tocó verlo la mayoría, pero estaba ahí frente a la plaza, y de lo que se ha relatado, ¿no? O sea, llegaba gente en sus caballos y llegaba ahí frente a la plaza. Según creo es ahí donde pues un tiempo estuvo haciendo un salón, no la posta sino a un lado, toda esa parte ahí era lo que era el mesón antiguo original, y la gente llegaba ahí. Entonces habla de que si quieres ir a Morelia, o vas a pasar de Morelia rumbo a Guanajuato, pues te hospedabas en el mesón de la Purísima, así se llamaba, el mesón de la Purísima. Y pues ahí habla un poco de los cuartos, cómo eran los cuartos, pues con faroles todavía, pues era obviamente de fuego, no existía la electricidad. Estamos hablando de hace 100, 200 años, así que esa era la forma de que llegaban a Cuitzeo y se hospedaban aquí en los mesones, y después ya al siguiente día, al amanecer, pues salían rumbo a Morelia, ¿no? O a Guanajuato, dependiendo las dos rutas principales, ¿no? Y habla precisamente de que si vienes a Cuitzeo, pues no puedes faltar, o no te puede faltar la visita al convento, ¿no? Como a veces le decimos que es aquí en Cuitzeo, a veces le decimos que es como la joya de la corona, ¿no? Es una cosa colonial muy bonita, un edificio muy grande. La gente piensa, de lejos se ve pequeño, pero la gente que ha venido, entra, se sorprende, ¿no? Porque la altura, los claustros, y pues es una fortaleza, y fue construida así precisamente para defenderse en aquella época de los ataques, ¿no? Y pues empieza hablando de la enorme puerta del templo, cuyo arco de medio punto utiliza caprichosos figuras platerescas de blancas canteras, y descansa sobre una escalinata de la misma piedra, que está coronada por doble cornisa que sostiene amplio y hermoso ventanal. Encima de hay un nicho con una estatua de piedra de la Magdalena,
y todo queda rematado por la cornisa superior que cobija las insignias de la Orden de San Agustín y los escudos con el que el indio mexicano Metl, el arquitecto que lo construyó, significó en jeroglíficos el nombre de Cuitzeo. Ahí, no sé si recuerden, está muy interesante la fachada, porque podemos ver en la parte superior de la fachada del templo el escudo de Cuitzeo, el que hasta el día de hoy sigue siendo el escudo de Cuitzeo, que está en cantera, está en relieve, y cosa que no hemos ocupado mucho en Cuitzeo, no sé, ahí ustedes me dirán si me equivoco, pero está el corazón, el símbolo de Cuitzeo es un corazón, está un corazón ahí en el símbolo, en el centro del símbolo de Cuitzeo, ¿no? Y bueno, viene un poco explicado pues de cómo es, y dice que para entrar a esta fortaleza medieval hay que golpear fuertemente la puerta, cubierta de grandes rosetones de hierro y clavos forjados a martillo, puerta que fue violada por primera y última vez cuando los soldados del general Nicolás de Régules, emulando al Pípila con grandes piedras a la espalda, destruyeron con hachas parte del postigo, venciendo así la resistencia de los conservadores. Si recuerdan, aquí viene el siguiente, pues es la parte de cuando la época de la independencia, y hubo un evento muy parecido al del Pípila. Por ahí lo comentamos en un programa, donde pues para entrar a la fortaleza tuvieron que abrir la puerta, una puerta muy grande. Tengo entendido, a ver si no me falla, pero tengo entendido la puerta que está actualmente es la original de hace pues cerca de 200 años. No sé si la hayan restaurado, cambiado, pero todavía hace poco me comentaron y se ven los hachazos, hay unos hachazos ahí en la puerta, hay golpes, incluso hay pequeñas perforaciones que son como metralla, como balas. Entonces, una cosa que sí desapareció, es una placa, allí había una placa afuera que decía que había habido un evento muy parecido al del Pípila. Y bueno, pues ya saben, el evento del Pípila acá en Guanajuato es muy famoso, y aquí en Cuitzeo hubo un evento muy parecido, y le hicieron una placa metálica que por alguna razón cuando estuvieron restaurando la quitaron y creo que no la volvieron a poner. Ya nuestros amigos del convento nos dirán qué pasó con esa placa. Creo por ahí, fíjense que por suerte, a ver si ya después la próxima semana o en 2 semanas, ahí comentándoles aquí con Baldo, a ver si nos pone otra vez la pantalla. Tuve la suerte de tomar fotos de varias placas que ya no existen en Cuitzeo. Esa es una tristeza, ¿no? Que hay muchas placas, las placas de las restauraciones, de algunas casas, de algunos templos, y pues por alguna razón, ahora sí que fue de suerte, hace unos 15, 20 años, me di a la tarea de tomar algunas fotos de las placas y ahí las tengo guardadas, así que bueno, pues ahí es parte de la historia. Y después de esta puerta nos habla aquí el autor de grandes cerrojos grabados a cincel y gruesa cadena que apenas deja entreabrir el postigo, rechinan quejumbrosos para dejar expedito el paso. Después de pasar la portería se penetra a los claustros que abren sus grandes arcos al patio de anchas losas y artístico brocal de un aljibe en el centro. Y aquí, no sé si se han asomado al aljibe, Baldo, de aquí del templo, del ex convento. No, la verdad. ¿No? ¿Nunca lo has? No. ¿Cómo está por dentro? No. Bueno, ¿tú, Freddy? Bueno, los invitamos para que lo vean. Está en el mero centro del ex convento. Y bueno, hablando más o menos como en el año 2098, cuando se estuvo haciendo la parte de la restauración, estuvo aquí un arquitecto, el arquitecto Garrido de Morelia, de Lina, que estuvo supervisando las obras. De hecho, actualmente sigue en Morelia, hace años que no lo veo, pero si nos oye y nos ve, un saludo al arquitecto Garrido de Lina, y él es el que estuvo al frente de la restauración. Y me contó en esa ocasión que pues es una obra hidráulica impresionante el aljibe, porque todo el agua que cae durante la época de lluvias, hay muchos huecos, si ustedes son observadores, hay muchos hoyos en varias partes donde se recolecta el agua y toda cae hacia el aljibe.
De hecho, según han contado, nunca le ha faltado el agua. Es bastante profundo el aljibe y a pesar de que ha habido años de sequía y que ahorita no tiene como, al menos que yo sepa, no tiene una conexión de agua, sino el agua que está ahí, si ustedes van y ven el agua, es agua de lluvia, de la que se va recolectando todo el año. Y desde arriba de lo que es el templo, desde ahí arriba corre el agua en las gárgolas, cae al patio principal, ahí hay unos hoyos, se recolecta y toda cae al aljibe. Así que bueno, hasta el día de hoy no hay, me comentó el arquitecto, un estudio, no han podido encontrar por abajo toda la cantidad de como alimentadores de agua, huecos por donde entra esta agua, y como nunca se han metido ahora sí que directamente al aljibe, no han podido descubrir toda la sección hidráulica, o sea que bueno, ahí hay algo que todavía investigar, ¿no? Y luego nos dice el autor que los pilares que sostienen los pequeños arcos dobles de los claustros altos para rematar en la amplia cornisa superior. En los intermedios de estas columnas están los canalones sostenidos por serpientes y dragones de piedra. Es muy bonito eso, no sé si los han visto, las gárgolas con forma de monstruos y muy no sé si se han metido, pero de noche. No, de noche. De noche. ¿Cuándo vamos a ir, Valdo, pues? Pues hay que ponernos de acuerdo con los de Lina, que nos permitan ahí. Bueno. Sí, sería interesante, como lo hemos venido manejando, sería muy interesante realizar un programa desde ahí. Sí, bueno, pues voy a contactarme ahí con los de Lina y vemos la posibilidad de poder hacer algo ahí, porque sí está muy interesante. Y estas gárgolas en la noche, pues imagínense, tienen ahí unas figuras bastante que dan miedo, ¿no? En la noche. Están en la parte superior. Y aquí ya viene la parte que comenta el autor y donde ya viene pues un poco los relatos que habla de que adentro del templo y exconvento pues hay muros de más de 3 metros de espesor que fueron construidos en 1550. O sea, fíjense, desde que se fundó Cuitzeo, como se le dice ahora, ¿no? Que se incorporó a la cultura hispana porque Cuitzeo es más antiguo y se hizo esta fundación del pueblo ya de acuerdo a los españoles en 1550, el 1 de noviembre de 1550, y tiene patios, torres, almenas necesarias en aquel entonces para encerrar no era para encerrar monjes, sino para resistir la furia de los indios que entraban a saco en las nacientes poblaciones españolas, y subterráneos numerosos que estratégicamente conducen a las afueras del convento y cuya existencia es un misterio, y los pasillos en medio de los muros que según las consejas servían para emparedar a los religiosos delincuentes. Todo eso hace que este convento sea un lugar atrayente y legendario. Se vean aquí nos meten varios puntos importantes, como es que emparedaban a ciertas personas, y esto ha sido cierto en cuanto a que al estar arreglando partes han salido huesos en algunas paredes, pero obviamente no han sido destruidas porque pues no se pueden destruir las paredes, pero hay paredes de 3 metros. Incluso por aquí menciona la más ancha que está en el centro, donde dice que ahí está el tesoro. Así que ya ves, Valdo. Hay que ir al tesoro. Hay que ir. Esas leyendas del tesoro del templo, bueno, ya tienen muchos años. Que de hecho debe de haber muchos tesoros, ahí. Sí. Muchísimos. Sí, de muchos tipos. Sí, claro. Y precisamente estos muros pues servían tanto para guardar los tesoros como para guardar cosas que no querían que se supieran. Claro. Incluso pues aquí mismo el autor los dice, ¿no? Gente que fallecía está ahí, está emparedada, y gente que se portó mal. Era una forma de castigar a la persona, no enterrándola en el panteón, sino estar encerrada adentro de una pared, ¿no? También eso era parte de lo que se hacía. Y luego dice,
que si vamos entrando en esta escalera monumental, esta se retuerce 4 veces sobre sí misma para conducir al piso alto y tiene 3 descansos, una cruz de cantera en el remate de la baranda, más arriba un ventanal por donde penetra la luz que se cuela entre las ramas del limonero de la huerta contigua, y la bóveda de clavería cuyas artistas forman nudos en los rincones de los muros. Al término de la escalinata se abre la puerta que da acceso a los claustros superiores y junto a ella la reja de una ventana, en donde el peso de la noche se recarga la alta figura negra de un religioso que anda penando. Y ahí entran las otras leyendas, ¿no? La de lo que aquí en Cuitzeo, la gente que es de aquí siempre le decimos el padre sin cabeza, ¿no? Así que justo esta escalera, muy, muy bonita, pues la más hermosa seguramente de aquí de Cuitzeo, está ahí dibujado una persona cuyas características, pues, nos han dicho los autores es cierta o tal o cual persona, ¿no? Vamos a hacer un corte y ahorita comentamos de las leyendas de aquí de esta escalera. Adelante. Desde la capital de la cantera rosa. Escuchas Radio Oro Morelia. Estamos contigo. Historias, mitos y leyendas. Regresamos. Bueno, regresamos a su programa de historias, mitos y leyendas y como siempre pues vamos a ver y leer los mensajes de las personas que están conectadas y sí, ya hay varios mensajes y pues como siempre está Esmeralda, Ofe y Areni, las primeras que se conectaron, así que bueno, mira, Baldo, Ya les vamos a dar reconocimiento de ellas. Sí, luego Sí. ya tienen aquí membresía plus. No, ya. No, un gusto saludarlas. Sí, aquí. Sí, a Esmeralda, mi prima, a Ofe, mi tía, y a Areni, mi vecina, cuando estaba aquí. Así que bueno, mira, un gusto que estén conectados. Dice Ofe Suárez, dice buenas noches, saludos Roge, Baldo y todos. Así que bueno, un saludo hasta Chicago y toda la gente que nos está viendo allá en Estados Unidos. Y que por cierto, pues una persona que estuvo conmigo en la primaria me mandó un mensaje, me dice que ve el programa también desde Estados Unidos y que por eso sabe que yo sigo aquí en Cuitzeo, pero no nos hemos visto desde la primaria, secundaria, y a lo mejor ahorita nos está viendo. Fíjate, mi querido Roge, que sí se sorprende uno. A mí me pasó hoy, yo fui al Seguro Social de Charo. Y llego yo a ventanilla y me dice, primero voy ahí enfrente, Baldo, y después vienes. O sea, me quedé, pero, o sea, ya no quise preguntar porque pues había más gente y todo, ¿no? Pero sí, muchísima gente que te conoce y que tú ni cuenta te das, ¿eh? Sí, fíjate, yo tengo muchas anécdotas porque luego no me van a creer, pero aquí hay testigos de que ahora en vacaciones, por ejemplo, un día en vacaciones de Semana Santa precisamente andaba en la plaza y me encuentro a una persona aquí de Cuitzeo y me dice, ay, qué bueno que viniste de vacaciones a tu pueblo, hace muchos años que no te veía. Y le digo, yo siempre he vivido aquí, pero pues a veces no coincidimos, no nos vemos. Y ahora por estos medios y por el Radio Oro Morelia y por las redes digitales, pues mira, podemos estar en contacto, Claro. Saludar gente como Areni, que pues Dios tiene más años allá que aquí. Sí, de hecho comenta, dice, hola joven Rogelio, ahora sí le tocó vacaciones allá hacer, pero yo aquí presente como siempre.
Evelia Ramos dice, hola, buenas noches, saludos. Esmeralda Lundes dice, saludos, primo. Berta Palmeño, porque creo que estos no los tienes todavía. Berta Palmeño dice, hola, buenas noches, me da gusto saludarlos. Juan Carlos Cerrillo dice, saludos Yasser, Rogelio, Freddy, al señor Baldo. Órale. Juan Carlos dice, creo que ese corazón es el escudo de la Orden de San Agustín, el que tú comentabas, Sí, querido ajá, Rogelio. sí, exactamente. Celia Ortiz dice, buenas noches, saludos. Areni Rey Suárez dice, ¿y el reloj que está de piedra? Sí, yo creo que se refiere al reloj solar. Sí. La que está arriba, si entras, hay gárgolas a la izquierda, a la derecha, y en el centro, en la parte de arriba, hay una piedra que tenía como una parte metálica salida, que era como, pues, como una varilla, y con el rayo del sol indicaba la hora. Es el reloj solar. Ahorita no se ve como una piedra, pero es esa, supongo que es esa que es el reloj de piedra, de hecho dice aquí el reloj. Diana Nava dice, hola, yo también quiero ir, ¿a dónde querrá ir? Pues no sé si al templo, al convento, Bueno. ahora que estábamos... Dice que quiere ir. Bueno, pues que O se venga. quiere venir aquí, O no sé. quiere venir. Bueno, que nos diga Diana, si quiere venir al programa, bueno, están invitados. Como siempre ya saben que pues toda la gente de Cuitzeo y sus alrededores que quieran compartir un poco de sus vivencias, sus historias. Bueno, dice Areni, Rogelio, te recuerdo que en la remodelación en medio de las paredes había huesos y mucha caca de murciélagos y que olía muy feo. Sí, es cierto. Sí, Areni, bueno, pues ella estuvo en la remodelación y yo también estuve muchas veces. Y eso sí no es mentira, porque lo van a decir, pues a mí me dijeron, no, o sea, yo llegué a entrar y vi huesos allá dentro del templo, del ex convento, ¿no? Incluso me tocó una época en que estaban, cuando estaban sacando las tumbas acá en la zona arqueológica de Tres Cerritos, allí temporalmente las trajeron al ex convento y allí estaban, encontraron cerca de 50 osamentas. ¿Cómo crees? Sí, son bastantes. Pues llenaron todo el cuarto que vendría siendo como donde están la primer parte de la exposición. Ese cuarto era un cuarto, bueno, existe todavía ese cuarto y temporalmente en esa época ahí las estaban colocando. ¿Y nunca los exhibieron? No, porque bueno, es que la idea era que hicieran un museo o que fueran parte del museo. Pero por alguna razón dijeron, no, las vamos a mandar a Morelia, que las clasifiquen, las ordenen. Se fue todo a Morelia. Y pues mira, todo eso no sabemos hasta el día de hoy en dónde lo tengan, si algún día lo vamos a poder ver aquí en Cuitzeo, porque eso es un tesoro. Todo lo que se sacó, tengo entendido que fueron más de 50 osamentas. Y algunas tenían petos con piedras, ¿sí? O sea, no todas, pero algunas, la que vendrían siendo pues como la gente más importante, ¿no? Claro. Y bueno, una parte triste es que pues algunas de estas fueron saqueadas antes de que se pudieran sacar, mucho antes. De hecho, mi papá me cuenta desde que él era niño, ya la gente sabía que ahí había pirámides. Y te decía, no, mira, si quieres ve ahí, escarba y sacas. Y mucha gente iba y escarbaba y sacaba ollitas, Sí. lo que le llamamos monitos, pero pues eran figuras de barro. Y así se estuvo saqueando muchos años, lamentablemente, ¿no? Gerardo Suárez dice, muy buen programa, sigan así, saludos a todos, nos vemos desde Maryland, cuídense. Emilio y Diana Reyes, que estuvieron aquí incluso hace 8 días, dice, buenas noches Baldo, Yasser y Rogelio, saludos desde Gardner, Kansas, y saludos a Radio Oro Morelia, y saludos a toda la gente de Guame, Michoacán, y saludo al buen Freddy Morales. Órale, mi Freddy. Emilio Bedoya dice, buenas noches tío, saludos Emilio. También tenemos Lupita Pintor, Marilu Nofre, Jos Contreras, ¿quién más está por aquí? Vamos a ver. Che Ismael, saludos. Pedro Castillo Villalobos, saludos también. Gina Magos, Marcel Domínguez, ¿quién más está por aquí? Vamos a ver quién más está. Agapita González, saludos, muchísimas gracias. Leti Jacobo, gracias.
También, muchísimas gracias. ¿Quién más? A ver, vamos a ver. Nicauli Martínez, saludos Nicauli, muchísimas gracias también por estar con nosotros. Diana, ya lo comentamos, gracias también. ¿Quién más? Vamos a ver quién más está con nosotros. Gabriel Villaseñor, muchísimas gracias Gabriel. Sandra Ángeles, muchísimas gracias. Y bueno, antes de continuar, el día de hoy noche, si Dios nos lo permite, es viernes 4, por cierto, en el programa de historias, mitos y leyendas estarán aquí como invitados especiales en la presentación de su libro, los maestros Ulises Serrano y Beatriz Gaitán, presentando su libro el 4 de abril, o sea, de hoy en 8. Ajá. Pero también de mañana en 15 estaremos desde la casa natal de Morelos, sábado, programa especial de 6 a 7. Sí. Ahí estaremos también, sábado especial de historias, mitos y leyendas en la casa natal de Morelos. Sí, excelente, sí. La próxima semana estarán aquí los autores de un libro originarios de Miguel Silva. Uh-huh. Así que, pues no se pierdan el próximo capítulo de historias, mitos y leyendas, va a estar bueno. Pues van a estar buenos los... Y el que sigue también. El que sigue ahí en la casa natal de Morelos. Sí, pues mira, ya estaremos con la gente de Morelia. Ahí en la casa de natal de Morelos hay una exposición de libros, hay una feria de libros. Y pues tuvieron el gusto de invitarnos, así que estaremos por ahí. Es el reflejo de que se está llegando, se está penetrando el programa, y qué interesante, qué bonito. Sí, mira, me da mucho gusto que la gente se interese, y bueno, a veces contamos leyendas, a veces cosas paranormales, a veces historia, es un poco, precisamente el nombre, ¿no? Por eso decía que el nombre me parece excelente, historias, mitos. Mientras y no nos leyendas. abran la puerta y todo está bien. Sí, por si acaso ponle seguro, Valdo, porque... Pero bueno, sí, no se pierdan los próximos programas, creo que va a haber varios interesantes. Claro. Tenemos varios invitados, hoy teníamos a otro invitado, pero bueno, no pudo venir. Freddy también tenía una invitada, pero tampoco, por ahí se le complicaron las cosas. Pero hay varios que tenemos en la lista y varios muy interesantes, todos que seguramente van a aportar mucho, ¿no? Y bueno, ahí se van acumulando ahí más mensajes, ahorita los vemos regresando en Diana el siguiente. nada más rápidamente dice, si van de noche al ex convento me invitan. Bueno, pues ¿Ya? si quieres, Ahí está. ¿ves los mensajes que te Rogelio? Sí, a ver. Bueno, nada más uno más. Dice Carolina, dice buenas noches, y el de Diana Nava, ahora sí, la que había comentado antes, que si van de noche al ex convento me invitan. Bueno, ya tenemos tiempo pensando ese, a ver, en cuanto salga, bueno, te vamos a apuntar aquí Diana Nava. No, es un reto, la verdad, Sí. Un reto psicológico y mental. Bueno, y eso, pues con gente y luces, ¿no? Pero meterse a medianoche solos está... Bueno, ya por ahí conté de una anécdota, ¿no? De hace tiempo que igual la vamos a retomar ahora que hablemos de eso o que podamos hacer ahí un programa, ¿no? Claro. Pues seguimos comentando de esta escalera, nos quedamos en la escalera y ahí lo más importante e interesante pues es la figura del monje, que nosotros le decimos que el padre sin cabeza o el monje sin cabeza, no sé Freddy cómo lo conozca. El padre sin cabeza. Padre sin cabeza, Valdo, no sé cómo también. No, sí, también, ¿sí? el padre sin cabeza. ¿Cómo lo conoces? ¿Sí? Ok, bueno, sí, es el nombre más común. Más común. Y es un poco... no he encontrado la razón, porque si ustedes ven, la parte de la cara está borrosa. Unos dicen que se la borraron a propósito, otros que fue en la guerra cristera, y otros dicen que fue en la época de la Reforma, porque hubo pues ahí un pleito fuerte entre el gobierno y la parte eclesiástica. El chiste está en que si tú ves la cara de frente, no sabes si está volteando a la izquierda, a la derecha o te está viendo de frente. Está ahí borrosa, difuminada. Así está desde que yo me acuerdo. Así que pues ese es uno de los misterios que ahorita vamos a comentar. Y luego subes la escalera y hay una calavera. No sé si la han visto. Sí. De piedra, está Sí. en piedra. Muy, muy famosa.
que bueno, tampoco he encontrado cuál es el símbolo de esa calavera. Por ahí una vez vi que era para proteger de los espíritus, ya sea que quisieran subir o bajar. Precisamente está en el descanso de la escalera, ya llegando casi arriba. En ciertos momentos de ciertas partes del año entra luz e ilumina. Así que eso no me he puesto a reflexionar, pero fíjense que bueno, está interesante ver cómo está el convento, ¿no? La posición y cómo entra la luz en ciertos lugares, en ciertos días del año. Sí. Y no es casualidad, está orientada de manera muy específica. Y hablando de esta persona, según este autor, nos dice que se aparece en esta escalera pues un espectro, fíjense, desde hace cuánto tiempo. Y dice que la estatura de este espectro asegura que la gente es Fray Hilario García, prior, que fue el prior de este convento y que dotó a la parroquia del reloj público que ostenta, y que fue millonario porque gobernó el convento en tiempos en que tenía grandes haciendas como Cuaracurío, La Labor, La Pasera y otras. Pues ahí nos habla de esta época, ¿no? De que las haciendas, lo que ahora conocemos como haciendas, pues todo era eclesiástico. El clero era el dueño de estas haciendas que había alrededor de Cuitzeo. Y ellos reclamaban pues el diezmo, tenías que pagar el diezmo. Y no sé si se acuerdan algunos de los que nos escuchan, pero estamos hablando de ya más de 50 años, ¿no? A mí ya no me tocó ver esa parte. Mi papá me platicó precisamente lo que es la presidencia actualmente. Su nombre original pues era la Casa del Diezmo. Y era la Casa del Diezmo porque ahí tenías que llegar, todos tenían que llegar y pagar el diezmo. Claro. Pero había gente que pues no pagaba en efectivo, como decimos, ¿no? En monedas. Como grano. Sí, en grano. Entonces llevaban pollos, una vaca, un chivo. Y atrás de la presidencia había un corral. Lo que ahorita es como un estacionamiento, ahí estacionan carros, era un corral. Y era el corral de la Casa del Diezmo. Entonces tú llegabas y te decían, a ver, ¿cuál va a ser tu diezmo? No, pues 3 gallinas, un pollo, un puerco, no sé qué. O costales de maíz. O costales de maíz también, sí, lo almacenaban. Y ahí llegaba todo, y llegaba de todo el municipio. Bueno, todavía no se llamaba municipio en aquella época. Acuérdense que en esa época Cuitzeo abarcaba Guandacareo, Copándaro, Chucánguaro, Santana Maya de este lado. De este lado cerca, pues acercándose a lo que vendría siendo la parte de donde está el aeropuerto. Entonces era un lugar mucho más grande, ¿no? Y en esta Casa del Diezmo llegaba todo esto, ¿no? O sea, era una riqueza bastante grande. Y pues imagínense todo el dinero que había y cómo lo administraba, ¿no? Ahorita voy a hablar precisamente de las casas y toda esa parte. Entonces, habla también pues de que puso el reloj, ¿se acuerdan del reloj? Ahorita ya es como electrónico, no sé cómo decirle. Que por cierto, dice Marcel que ese reloj antiguo ya no existe, que se lo robaron. Sí, lo que es el mecanismo de adentro ya no, se desvalijó. Justo en la restauración se metieron adentro, porque es hasta como un cuarto, chiquito pues, pero es un cuarto donde está el mecanismo del reloj. El original era mecánico, no, ni siquiera pues había electricidad. Sí, claro. Y bueno, pues acá desde afuera veíamos lo que es la fachada del reloj, pero por dentro ya no tenía maquinaria. Y de la remodelación para acá se mandó a hacer uno, pero ya es eléctrico y tocaba canciones. Luego mucho tiempo estuvo descompuesto y ahora hace poco se está tocando todavía, ¿no? Entonces actualmente está tocando cada 15 minutos, si no me falla. Creo que está tocando y ciertas canciones. Ahora en Navidad creo que le pusieron canciones navideñas. Sí. Así que, y bueno, las campanas de Cuitzeo, como ustedes sabrán, pues tienen una fuerza y una distancia que se oyen, pues hasta fuera de Cuitzeo alcanzas a oír las campanadas, ¿no? Y entonces nos habla de Fray Hilario, que dice que una noche tuvo la feliz ocurrencia de bajar por la amplia escalinata, pero fue grande su asombro cuando vio que el espectro de Fray Hilario
nos está hablando de otro que estaba ahí y vio a Fray Hilario que quiso bajar junto a él. El sacerdote, horrorizado, se regresó a su celda, muriendo a los pocos días en medio de un constante delirio en el que hablaba de Fray Hilario y de un tesoro oculto en los muros del templo. Recuerdo de hace más de 30 años, hablando una vez con don Casimiro, no sé si se acuerdan de don Casimiro, que en paz descanse. Sí, que estuvo trabajando en el convento pues prácticamente toda su vida. Él me comentó que de personas que bajaron corriendo y que vieron al fraile, y a mediodía, o sea, cosa pues estamos siempre, nos imaginamos de noche, ¿no? Entonces, claro. Y de pronto, y también una persona le dijo, oiga, ¿y quién es el sacerdote que iba subiendo la escalera? Pero así, bien tranquilo, dijo, oiga, ¿y quién es el sacerdote que iba subiendo? Y dice, no, pues aquí ya tenía como 20, 30 años, creo que en el 1950 fue la última vez que funcionó como convento, y desde 1950 ya no había sacerdotes, monjes, ni sacerdotes, ni nada de eso. Y cuando le dijo eso Casimiro a esta persona, hombre, pues se espantó porque dice, no, es que yo lo vi, vi que iba a subir la escalera. Ramos. Sí, don Casimiro. Oh my God, Ramos. Cierto. Sí, cierto, sí, es Ramos. Cierto, Marcel. Sí, afortunadamente tuve varias pláticas con él y sí, me platicó varias anécdotas ahí del convento. Y continuando con el relato, dice, en otra ocasión el espectro se atrevió a tocar a la medianoche de puerta de la celda del padre Álvarez, religioso muy apreciado en Cuitzeo, que vivió muchos años solitario en el convento y que nunca pudo cantar misa por ser muy aficionado al alcohol. Bueno, pues ahí le entraba sabroso. Le entraba duro, dice, bajo sus influencias se hallaba esa noche y levantándose violentamente alcanzó a ver la figura de Fray Hilario que se alejaba. Volvió por una escoba y se fue siguiéndolo. La sombra tomó por el cañón principal que corre hacia el oriente, dio vuelta por el que va al norte y ya para penetrar a los excusados se volvió a mirar al religioso. Al ver una faz descarnada y el ademán del espectro que parecía llamarlo, se regresó corriendo a su celda, a donde llegó ya curado de la embriaguez. No, pues ya estos sustos. Sí. No. Otro de los motivos por que tal vez ande penando este religioso es el siguiente. Entre la escalera que mencionamos y los muros del templo hay un salón grande llamado la celda provincial. En él jugaban a la pelota un religioso y un cuñado de Fray Hilario. Con los rebotes de la pelota se desprendió una capa del estucado de la pared que está al norte, dejando ver un tapón de madera empotrado en la misma, y que se apresuraron a desprender los curiosos jugadores. Su asombro fue grande cuando se dieron cuenta de que por la abertura que dejaba libre el tapón, cabía todo un brazo. Dieron cuenta al padre prior, que era Fray Hilario en esa época, y los regañó diciéndoles que no se anduvieran metiendo con aquello, que él tenía ahí un guardadito. Practicó después un boquete por detrás del muro, obviamente él ya solito, practicó después un boquete por detrás del muro en un pasillo que ahí se encuentra, y extrajo 6 barriles de dinero, cometiendo la injusticia de no participar de aquel hallazgo a los verdaderos descubridores. Las señales de esto se pueden ver todavía en el muro norte de la celda provincial. Eso sí no me he fijado. A ver, Valdo, hay que ir a ver ese boquete. Intentamos ver y a ver si encontramos algo ahí también. Sí, según lo que dicen, era que abundaba en este convento los lugares en que hay dinero enterrado o emparedado. Yo, que tantas veces jugué de chico en sus claustros y que conozco perfectamente hasta el último rincón de esta joya colonial, una de las más importantes de la República, no dudo que sea cierto porque me he cerciorado del lugar donde han extraído dinero con anterioridad, no solo de la celda provincial, sino en la celda que llaman la de la tarima y en la que está al lado izquierdo en la parte oriente.
Lo que sí nunca he podido comprobar es la existencia de un tesoro que data del año 1570. Sin embargo, te aconsejo, querido lector, que si eres influyente en el gobierno, a ver, Valdo, ¿no? No, pues no. No, nosotros no somos influyentes ahí. No. O en el clero, Menos. en cuyas manos se encuentra este convento, que te apresures a hacer los arreglos del caso para extraer este tesoro, porque los datos que enseguida doy son exactos y de una veracidad tal que cualquiera que visite el convento puede comprobarlos. La celda provincial tiene una puerta que por el oriente da a una azotehuela con un portal adosado al muro del templo en el centro de él. Entre la celda sorda y la celda por donde oían misa los enfermos se encuentra un pasillo que ya queda dentro del muro del templo. En el piso de ese pasillo hay una abertura redonda que yo llegué a ver cubierta con una puerta sobrepuesta, por la que se penetra un escondite que está en medio del mismo muro. Pero en la parte inferior, que va a dar exactamente tras del altar de la Virgen de la Consolación, donde debe de estar la verdadera entrada, ya que en esta abertura del piso superior está hecha de manera provisional. Dicen que en este escondite se abre una entrada subterránea donde se encuentra el tesoro que motiva este relato. No sé si lo ubiquen un poco donde se menciona el relato, pero es este cuarto. Sí, donde está la Virgen de los Dolores. Ajá, sí. Y que ahorita actualmente hay un vidrio y puedes ver del otro lado que es el templo, y también está lo que es el caracol, que en aquellas épocas, me acuerdo, lo más, irse de aventura era ir al caracol en el convento y meterte al caracol, que en aquella época estaba abierto completamente, y bajabas y ibas con un cerillo y se apagaba. Y luego, bueno, que ibas con una lámpara y que se te apagaba, y bueno, ese ya eran historias, mitos y leyendas, no sé. Pero según ahí, siempre queríamos bajar hasta el fondo del caracol. Originalmente decían que llegaba hasta el primer piso, porque estaba arriba y llegaba hasta abajo. Y justo aquí nos menciona que en una de estas partes está el tesoro. Pero bueno, ahorita seguimos con esta interesante historia después de un corte. Desde la capital de la cantera rosa. Escuchas Radio Oro Morelia. Estamos contigo. Historias, mitos y leyendas. Regresamos. Bueno, regresamos a su programa de historias, mitos y leyendas, y vamos a leer algunos otros comentarios que nos han puesto aquí. Y nos quedamos aquí con Carolina. Un saludo a Carolina. Y nos dice Marcel, dice, el reloj antiguo ya no existe, se lo robaron. Sí, exactamente lo que estábamos comentando, el mecanismo que era totalmente mecánico, pues sí, fue sustraído y posteriormente ya se puso el que está actualmente, que es electrónico. Que por cierto, afortunadamente, y esto está documentado, lo que vendría siendo el órgano, a pesar de que estuvo muchos años descompuesto, nunca perdió piezas. Todas sus piezas que tiene, al menos lo que son las flautas, lo que se llaman las flautas, son las originales, son de una empresa alemana, tiene el sello, incluso si lo van a ver, tiene el sello de la empresa, lo trajeron desde Baviera, si no me falla la memoria, dice Baviera, y es de Alemania, y desde allá trajeron lo que es las partes de este órgano, que es increíble. Lo único que se le cambió fue el fuelle. El fuelle es esta parte con que le echan aire, y pues obviamente era mecánico, era grande, todavía, y duró muchos años. Tengo fotos de ese fuelle todavía. El fuelle como la de las herrerías, que tienen que estarle moviendo para inyectar aire, como aire a presión, para que puedan calentar el carbón y fundir. Así tenían que estarle mecánicamente una persona apachurrándole
para meter aire al órgano y que el órgano pues generara sonido. Lo que se hizo en la parte de la restauración es que se vio la facilidad de cambiar esto por un motor, y desde aquella época, estamos hablando desde los 90s, ya tiene un motor. Entonces se prende un motor que es el que inyecta el aire de manera constante, y ya se pudo volver a echar a andar el órgano, que durante muchos años estuvo descompuesto, pero que tiene sus piezas originales, y que los hermanos Madrigal, unos excelentes músicos de aquí de Morelia, fueron los que vinieron a afinarlo, limpiarlo, porque desarmaron todas las flautas y las limpiaron. Tenían, pues imagínense, tierra de cientos de años ya, porque duró mucho tiempo ahí, y ellos vinieron y lo afinaron y lo limpiaron y lo dejaron. Bueno, con decirles que dijeron así, sus palabras fueron, porque vino incluso en una época en que hubo varios conciertos de reinauguración del órgano. Vino un organista y nos dijo: aquí en Cuitzeo tienen un Ferrari. El órgano es un Ferrari, es una pieza única en México. Porque no sé si sepan, en Morelia está el órgano, Sí, monumental. el monumental, y está mucho más grande, y tú ves las flautas, pero todo lo que ven al frente es de adorno. Esas no son las flautas reales, las flautas están adentro. Y entonces es el único que está conservado pues prácticamente en su totalidad lo que son las flautas, y todavía tienen un sonido increíble. Así que bueno, el de Morelia ya no es el original, que bueno, el de Morelia es muy famoso, ¿no? Marcel, el mismo Marcel, dice que se llamaba Casimiro Ramos, sí, lo que ahorita estábamos comentando, sí, de la familia Ramos. Y Areni nos dice: tenemos que invitar a Leonardo Ramos o alguno de los Ramos que trabajaron con sus padres. Ahí ellos han de saber muchas historias que contaban sus papás. Sí, no, pues ellos seguramente tienen muchas historias. Yo me sé relativamente pocas, pero me las dijo directamente don Casimiro. Platicaba con él algunas veces. Pero no, ojalá sí podamos tener alguno de sus hijos que andan por aquí, y que yo también conozco algunos, y ojalá podamos que nos cuenten. Sí, seguramente tienen muchas historias más. Esmeralda, la prima, bueno, ya está también ahí reconectada. Y también dice Areni que el cuñado de Chata también trabajó ahí. Bueno, es que pues ya de los 80s para acá ya han pasado muchos trabajadores, y pues yo con los que platicé algunas veces, pues todos tienen historias, todos tienen historias. Incluso ahí mucho tiempo estuvo trabajando mi primo, y fue por él que también estuvimos ahí mucho en contacto con él, ¿no? Así que un saludo a mi primo que está en el INA, a Joel, que está aquí en Morelia. Estuvo trabajando aquí en el convento, ahorita está ahí en el INA Morelia. Dice Lourdes Mascote: buenas noches, chicos, aquí presente, saludos a Lulú. Y Diana Freddy Morales dice: saludos a mi esposo Freddy Morales. Ahí está, te mandan saludar, ahí está presente, y aquí está grabando, está al pie del cañón, como debe de ser. Lourdes Mascote también dice: no sé qué pasa, no podía conectar. Ah, caray, esto está raro. Ah, ok, bueno, no sé si fue alguna parte de la red. Aquí parece ser que está fluido y constante, pero bueno, esperemos que ya se puedan conectar más y que nos estén escuchando y viendo. Bueno, voy a ya terminar un poco este relato, donde habla de la parte final de qué pasó con esto, con este tesoro que según está escondido, estaba o está. Y nos dice que en el año 1911 estaba en la parroquia de cura un sacerdote muy entusiasta, que se echó a cuestas la decoración del templo y las reparaciones del convento. Al darse cuenta del escondite, invitó a 2 vecinos de la población y con ellos penetró al subterráneo. Los hachones que llevaba no eran suficientes para vencer la oscuridad del subterráneo.
pero a su claridad apacible pudieron ver los enormes sillares que forman los cimientos del templo, y en uno de ellos vieron con sorpresa la siguiente inscripción latina que el sacerdote tradujo a sus acompañantes. En el año del Señor de 1570 fueron descargadas en este lugar 80 mulas con barras de oro y plata de la conducta del virrey y que corresponden al real quinto de su majestad, el emperador, que Dios guarde muchos años. En los precisos instantes en que esto leían, se extinguieron del todo los hachones y fue imposible hacerlos arder de nuevo, cosa que los llenó de horror y los hizo salir a buen paso del subterráneo, dejando la exploración para otra ocasión en que tuvieran mejor provisto de luces. Bueno, si recuerdan, el por qué dicen o mencionan que hay oro, bueno, pues porque por ahí lo comentamos también en un programa. Cuitzeo era el paso de las minas de Guanajuato hacia Morelia, que era la capital provincial. Recuerden que la capital provincial no era lo que es Michoacán solamente, sino abarcaba un área mucho más grande. Y después de la Ciudad de México, pues Guanajuato y Morelia eran pues las partes más importantes. Y las minas, que en aquella época Guanajuato pues tenía minas que eran las que estaban produciendo más oro del mundo y plata, pues pasaban por aquí lo que vendrían siendo en mulas, cargándolo para almacenarlo acá en Morelia y después mandarlo por barco, ya sea acá se iba por el lado de Acapulco o lo mandaban a la Ciudad de México para salir por el lado de Veracruz. Mucho de este oro pues se fue hasta España, mucho allá allá España tiene registro de todo lo que iba llegando de oro. Y pues miren, seguramente hay oro allá en España, en algún templo, tal vez hasta en un retablo de un templo, porque siempre era la costumbre, ¿no?, ponerlos con laminillas de oro. Y Cuitzeo pues era el paso obligado, y por eso esta construcción tipo castillo para proteger el oro. Como dicen, no era para encerrar a los monjes, sino para proteger el oro y para protegerse de los ataques, ¿no? Entonces, justo cuando empezó la construcción, esto ya lo vi en otro lado, porque aquí no lo menciona, de que parte de este oro, cuando estaban haciendo lo que vendría siendo las bases del exconvento, ahí enterraron varios cargamentos de oro, que después pareciera ser que es este mismo relato, ¿no? Y bueno, luego dice que a los pocos días el sacerdote recibió su cambio y después vino la revolución. O sea que el sacerdote que ya había redescubierto el oro, pues lo mueve para otro lado. Y luego viene la revolución y dice, y para entrar a la población el bandolero José Inés Chávez García, el prior del convento mandó tapiar la entrada del pasillo, quedando así cerrado el escondite. Entonces volvió a tapar lo que vendría siendo lo que habían descubierto. Y, oh sorpresa, dice, yo me admiré que Chávez García no hubiera descubierto esa puerta que se veía recién tapiada, y dada la fama que tenía de encontrar los tesoros, por ocultos que estuvieran, desde entonces el pasillo permanece intacto. Y bueno, fíjense que pues hasta ahí se acaba el relato. Y pues esa es como la parte antigua, ¿no? La parte de la revolución, donde los últimos que se dieron cuenta taparon esta entrada, esta puerta, y de ahí no se ha sabido nada. Pues ya están las leyendas más modernas, ¿no? Que ya sacaron el tesoro, que el tesoro sigue ahí. La verdad es que pues no sabemos, hay muchos relatos. Lo que sí es seguro es que pues el templo y el exconvento son muy grandes y tienen muchas zonas que pues no han sido exploradas, y bardas que son bastante gruesas que pues nunca y son de piedra, pero no sabemos pues si tengan algo en el interior. ¿Cuánto tienen las paredes de ancho? Aquí en mencionan 3 metros. 3 metros desde abajo.
No, es de lado a lado. O De sea, ancho. de ancho, exacto, de ancho, hacia arriba. Hacia arriba, 3 Sí. metros. Y hay unas partes que son lo que le llaman en arquitectura los contrafuertes, que si los vemos son como soportes que salen, y si cuentas el soporte más la barda, hay partes donde llega a los 6 metros. Entonces hay bardas que son parte del soporte principal. De hecho, esto se ve muy claro en el huerto norte, el jardín Sí. norte. No sé si Sí, se acuerdan. salen. Ajá, se ven las estructuras que sobresalen del templo y son estos contrafuertes. Y yo les digo porque en la restauración los medimos y algunos sí son de 6 metros. O sea, tienen 3 metros salidos más 3 metros de anchura, pues hay bardas de hasta 6 metros. Algunas se restauraron porque, no sé si lo comentamos por ahí alguna ocasión, pero había unas plantitas hasta arriba del templo. Desde acá abajo se veían, así se veían chiquitas, estamos hablando de medio metro, que estaban arriba del templo, pero veíamos nada más la plantita, pero la raíz, o sea, había raíces que penetraron 5 metros hacia abajo, 10 metros, o sea, raíces que fueron rompiendo, minando, y fue en esa época donde pues estuvo a punto de parte de esa barda colapsar. Incluso no sé si les comenté por ahí en una ocasión, pero tengo una foto. Hay una foto que tomé, está tomada desde afuera y se ve el templo. O sea, la barda se tronó y podías caminar desde afuera y te metías directo hasta el templo. O sea, así de minado, se va minando y se va rompiendo y así quedó una abertura bastante grande. Y en estas partes, pues es donde nos menciona el autor de Leyendas Mexicanas, pues que todavía hay o que puede haber tesoros. Así que bueno, ahí se los dejamos de tarea y regresamos después de un corte. Desde la capital de la cantera rosa. Escuchas Radio Oro Morelia. Estamos contigo. Historias, mitos y leyendas. Regresamos. Bueno, regresamos nuevamente a su programa de historias, mitos y leyendas. Y bueno, ahorita ya, no sé, Osvaldo, si tengas varios mensajes. Bueno, ya ahorita ya nomás alcancé a ver uno, el de nuevamente Lourdes Mascote, que dice que no sé qué pasa, pero que no se podía conectar. Entonces, pero bueno, ya ahí está conectada y no sé si por ahí se nos vaya alguno, porque luego como que no se actualiza, pero ahorita ya casi cerca del final checamos si hay algún otro mensaje por ahí que nos quieran enviar. Va llegando uno de Areni. Ah, sí, acaba de llegar. Dice, Areni dice, Rogelio, me estás haciendo regresar a 1988, cuando me llegué a subir por las torres por donde trabajaban los señores. Incluso el suegro de Freddy trabajó ahí y el señor Alcántar. Sí, ¿no? Muchas historias, Areni. Tú estuviste en el comité de restauración del templo y bueno, mucha gente durante muchos años estuvo trabajando en este proyecto. Todavía hasta el día de hoy, por ahí me encuentro o escucho, porque a veces lo dicen, de que pues qué bueno que se arregló el templo porque mandaron el dinero de Lina, que mandaron dinero de México, de no sé dónde, de Estados Unidos. Pues la verdad es que fue con dinero del pueblo. Sí fue gente de Estados Unidos, pero del pueblo. Y todo lo que se hizo, se juntó todo lo que, o sea, era bien complicado.
los que alguna vez estuvieron ahí, porque había mucha gente trabajando y se tenía que sacar el dinero de esa semana. Se iba pues casi que al día, ¿no? Y fue bien complicado, se hacían rifas, se hacían muchas actividades para sacar dinero, se contactó a gente de Estados Unidos. Bueno, y yo recuerdo mucho, mi papá me decía, no, pues no hay dinero para pagarlos de esta semana. Y por alguna, ahora sí que casi milagro, alguien llegaba y daba pues una cooperación y salía para pagar a los trabajadores, porque esos pues no se podían parar, estaban trabajando y aparte requerían pues material y todo eso. Sí, es toda una historia. Ojalá después le podamos dedicar un programa a la parte de la pura restauración. Ya ahí tengo las fotos listas, y ya después nos ponemos de acuerdo aquí con Baldo para poner la pantalla. Y no, es toda una historia, porque si no hubiera sido por todo lo que hizo el pueblo, todo el pueblo, se hubiera caído, así literalmente, se hubiera caído el templo. Mucha gente no lo cree, pero estuvimos cerca de que pudiera ocurrir algo así, ¿no? Y bueno, pues fíjense, ahora es la joya, ¿no? Aquí de nuestro municipio. Y bueno, ya casi para terminar, comentarles, tengo este otro libro ahí de mi biblioteca, un libro también antiguo, que bueno, realmente se le sacaron copias a un libro más antiguo. Este es un libro de copias, no es el libro, y no están los datos bien completos del libro, pero está muy interesante. Ya les comentaré en otro programa, pero por ejemplo aquí habla justo de lo que queremos retomar en los próximos programas, hablar de las casas antiguas de Cuitzeo, del centro, porque tienen muchas historias muy interesantes las casas, y este libro habla justo de las casas. No sé si sepan, estamos hablando de más o menos 1700, 1800, todo lo que es el centro, bueno, realmente todo el centro de Cuitzeo pues era de la Iglesia Católica, del clero. Todas las casas y toda la parte del centro pues eran dueños. Pero vino la guerra de Reforma cuando entró Juárez, y fue cuando se hizo la separación de Iglesia y Estado. Y en esa época, a los que estuvieron apoyando la lucha precisamente de Benito Juárez con la Reforma, pues hubo una pelea muy fuerte con el clero, de tal manera que en Cuitzeo, específicamente en Cuitzeo, se le quitó al clero todas las casas del centro. Todas estas casas se les dio a ciertos personajes de aquella época influyentes. Aquí viene la lista de las personas, incluso dice a quién se le dio cada casa. Y bueno, recordemos que hay muchas casas muy bonitas aquí en el centro. Está precisamente donde está el pabellón, donde ahora es la ferretería, el pabellón, la que está enfrente, donde ahorita que son las salitas, sí. Creo que ahorita son las salitas. Está el salón que era de Lila, ahí también, o que es de Lila todavía. La casa de la familia Mariscal, la que está en la mera esquina y frente a la plaza. La casa que es ahorita la Caja Morelia Valladolid, que la rentan. Sí. Pero esa casa también era de las grandes. La Casa de las Posadas, no, esa tiene también otra historia. Sí. Es una historia que ahí es casi para hacer otro programa. Y no sé, ¿sí sabes por qué es de las Posadas, Freddy? Freddy es más nuevo, a ver. ¿Sí sabes? No. ¿Tú, Aldo? Pues no tengo mucha idea, pero hasta donde yo recuerdo, ahí se hacían muchas posadas, ahí. Exactamente, yo recuerdo hace muchísimos años que todavía iba ahí. Todavía estoy hablando de hace como 40 y tantos años. Entonces sí era de los lugares en donde más se congregaba la gente, los niños. Bueno, uno de niños siempre iba ahí. Que por cierto había mucho temor, porque ahí enfrente era cuando estaba el famoso parte del CEMEFO, el depósito de cadáveres y todo eso. Entonces sí, como que sí daba miedo, porque incluso pues no,
en esos tiempos no había ni luz y estaba todo eso, estaba totalmente sin bardear y todo eso, entonces, y sin luz porque en la parte que va hacia donde vive Clemente Ramos tampoco todo eso no había luz, estaba totalmente oscuro, entonces sí estaba... Sí, pues ahí va parte de la historia, no tengo toda la historia documentada, pero tengo una parte, y yo durante... Ahí se comentó, incluso, no sé, Rogelio, se comentó que aquel cardenal que fue asesinado. Exactamente, eso es lo que te iba a decir. Ajá, que aquel cardenal que fue asesinado, de hecho, se comenta que familia de él fue la que vivió ahí, no sé si él también. Según él vivió de niño aquí en Cuitzeo, en esa casa. Y yo por muchos años, así como lo acaban de comentar, yo pensé que le decían de las posadas porque pero se hacían posadas. De hecho, sí, después se hacían posadas. Sí. Las posadas del pueblo, sí. Las de la iglesia, y luego se hacían particulares. Incluso un tiempo hicieron disco, hacían fiestas. Sí. Se rentó un tiempo también como tipo salón. Y más o menos hace unos 10 años, platicando con gente de aquí de Cuitzeo, y no con una, sino 2 o 3 me comentaron de que pues es de la familia Posadas Ocampo, del cardenal. Sí, de hecho, cuando se da lo del asesinato de él, posteriormente fue cuando, no recuerdo yo dónde fue que escuché, que estuvieron platicando, si aquí en Morelia, que aquí vivían familiares de Posadas Ocampo. Sí, y esa casa era la casa de ellos. Para los que ahorita no ubiquen rápido, el cardenal Posadas Ocampo era un cardenal muy influyente en México y que lamentablemente en 1994 en el aeropuerto de Guadalajara fue balaceado y falleció ahí, ¿no? Dicen que lo cometieron, pero... Ahí sigue la historia de si fue confusión o no, pero fue justo en el aeropuerto. Ahí lo involucran, pues también lo involucraban, entonces. Sí, y bueno, está ligado pues con que esta casa pues es de ellos, de esa familia que incluso él vivió cuando era niño aquí. Entonces, pues tiene ahí otra historia, ¿no? Sí. Y esta familia está ligada con los antiguos, que eran los antiguos dueños de lo que vendría siendo el templo de la Virgen de Guadalupe, el santuario. Porque no sé si sepan, pero así era antes, en muchos lugares. La gente rica tenía sus propios templos, y entonces este templo estaba cerrado y solo se casaban los ricos en el templo, en el santuario, y así duró muchos años. Todavía yo recuerdo que los pobres se casaban en el de Santa María Magdalena, que era el más grande, y la gente rica acá en el santuario, ¿sí? Y está ligado porque incluso estaba cerrado, el templo estaba cerrado toda la semana, nada más se abría para cuando había una misa de una persona influyente. Era parte de la historia, ¿no? Y bueno, pues estamos ya casi por despedirnos. No sé si haya algún otro mensaje final que podamos leer rápidamente. Dice, bueno, Areni dice nuevamente, recuerdo que anduve de limosnera hasta en Moroleón, y si les contara, bueno, sí, es que se iba pues a varias partes, estuve yendo a varias partes, muchas actividades que hubo. Y Celia Ortiz dice, porque ahí vivió la familia del apellido Posadas. Bueno, exactamente lo que estábamos comentando, la familia del cardenal Posadas Ocampo. Bueno, pues ya estamos por cerrar el programa, fue un gusto estar con ustedes. Nuevamente le mandamos un saludo a Yasser, que por motivos personales no pudo estar aquí con nosotros, pero que la próxima semana, y de hecho ahorita me mandó un mensaje confirmando que aquí estará la próxima semana la presentación del libro que estábamos comentando, sí. Con los maestros Ulises Serrano y Beatriz Gaitán, que son originarios de Dr. Miguel Silva. El libro ya lo presentaron en Dr. Miguel Silva hace este año, no tengo exactamente la fecha, pero sí fue hace como unos 2 meses, y ahora van a estar aquí con nosotros, así que bueno, vamos a hablar muchas historias de
doctor Miguel Silva, nuestros amigos de por allá. Y en 2 semanas estaremos en la Casa Natal de Morelos. Es otro evento que ahí, pues... programa especial. Sí, un programa especial que pues, nos invitaron y pues ya hasta ya llegó la noticia de historias, mitos y leyendas. Así que es un gusto, Valdo, y felicitarte por todo el trabajo que se ha hecho. Gracias. A Freddy, que pues está ahí al pie del cañón, que aunque no lo vean, pero aquí siempre anda checando todo cómo va. Y pues también a los que están en cabina en Morelia, que nos están, no sé si ahorita están los dos, quién está ya en cabina, ok, pues todos los que hacen posible la transmisión de Radio Oro Morelia y todos los que nos están escuchando, pues es un gusto estar con ustedes hoy viernes 21 de febrero, el último viernes de marzo de febrero. Ya le cambié porque aquí tengo todas las fechas, no, estamos a viernes 28 De marzo. de marzo. No de febrero. De febrero, no, ya me quiero regresar al mes del amor y la amistad. Pero no, estamos en el último viernes de marzo. Así que fue un gusto estar con ustedes. Un saludo a todos. No se pierdan los próximos capítulos. Fue un gusto estar con ustedes. Y les deseamos lo mejor para la próxima semana. Hasta luego. Por hoy ha sido todo, pero te invitamos a escuchar nuestra próxima edición de Historias, Mitos y Leyendas. Todos los viernes de 8 a 9:30 p.m. en Radio Oro Morelia.